Había una vez una mujer llamada Carolina, de 28 años, que vivía en Guadalajara. Era una persona increíble, llena de vida y con un corazón enorme. Carolina trabajaba como profesora de primaria y adoraba lo que hacía. Ver la sonrisa en el rostro de los niños al aprender algo nuevo era lo que la motivaba cada día. Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes tu like y un comentario contándonos desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Carolina era una mujer hermosa, tanto por dentro como por fuera. Tenía el cabello castaño oscuro que le caía en ondas suaves sobre los hombros, ojos color miel que parecían brillar con cada sonrisa y una personalidad alegre que iluminaba cualquier ambiente. Era del tipo de persona que siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, que veía lo mejor en la gente y que creía firmemente en el amor verdadero. Su vida había sido bastante tranquila hasta que conoció a Ricardo. Él tenía 32 años y trabajaba como ingeniero en una empresa importante de la ciudad. Ricardo era alto, de complexión atlética, con cabello negro bien peinado y ojos cafés intensos. Tenía una presencia imponente y un aire de confianza que atraía a las personas hacia él. Se conocieron en una cafetería del centro de Guadalajara. Carolina había ido allí para corregir algunos trabajos de sus alumnos y Ricardo estaba tomando un café mientras revisaba unos documentos de trabajo. Fue uno de esos encuentros del destino. Carolina tropezó accidentalmente al pasar junto a la mesa de Ricardo, derramando parte de su café sobre los papeles de él. ¡Ay, Dios mío! Lo siento mucho, dijo Carolina, completamente avergonzada, mientras intentaba limpiar el desastre con servilleta. Ricardo levantó la vista y, al ver a aquella mujer tan hermosa y claramente mortificada, no pudo evitar sonreír. No te preocupes, eran solo unos documentos aburridos de trabajo, respondió él con una sonrisa encantadora. Además, ahora tengo la excusa perfecta para tomar un descanso. Carolina se sonrojó, sintiéndose aliviada por su reacción amable. Aún así, déjame compensarte. ¿Puedo invitarte otro café? Solo si me acompañas a tomarlo, dijo Ricardo, y desde ese momento comenzó su historia. Los primeros meses fueron mágicos. Ricardo era atento, romántico y parecía genuinamente interesado en Carolina. La llevaba a restaurantes elegantes, le compraba flores sin razón alguna y la hacía sentir como la mujer más especial del mundo. Carolina estaba completamente enamorada. Eres diferente a todas las mujeres que he conocido, le decía Ricardo mientras caminaban por el parque una tarde de domingo. Eres auténtica, bondadosa, real. Carolina sonreía, sintiéndose afortunada de haber encontrado a alguien como él. Tú también eres especial, Ricardo. Me haces muy feliz. Después de 6 meses de noviazgo, Ricardo le propuso matrimonio durante una cena romántica con vista a la ciudad. Carolina, sin dudarlo ni un segundo, aceptó emocionada. Sentía que finalmente había encontrado a su alma gemela, al hombre con quien quería pasar el resto de su vida. La boda se celebró en una hermosa hacienda en las afueras de Guadalajara. Fue una ceremonia íntima con familiares cercanos y amigos. Carolina lucía radiante con su vestido blanco y Ricardo parecía el novio perfecto, prometiéndole amor eterno frente al altar. Prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida, dijo Ricardo mirándola a los ojos. Carolina sintió que su corazón se desbordaba de felicidad. Creía firmemente en esas palabras, en esa promesa. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Compraron una casa acogedora en una colonia tranquila de Guadalajara. Carolina continuó con su trabajo como maestra y Ricardo seguía destacándose en su carrera. Todo parecía perfecto desde afuera. Sin embargo, con el tiempo, Carolina comenzó a notar cambios en Ricardo. Pequeñas cosas al principio. Llegaba más tarde del trabajo, estaba más distraído, revisaba constantemente su celular y lo alejaba cada vez que ella se acercaba. ¿Todo está bien en el trabajo?, preguntaba Carolina, genuinamente preocupada. Sí, solo que hay mucha presión últimamente. No te preocupes, respondía él, evitando su mirada. Carolina intentaba convencerse de que no era nada, que solo estaba siendo paranoica, pero las señales continuaron apareciendo. Ricardo se volvió menos cariñoso, más distante. Ya no tenían esas conversaciones profundas que solían tener. Y
y las noches románticas se habían convertido en rutina fría. Una noche, Carolina despertó a las 2 de la mañana y notó que Ricardo no estaba en la cama. Lo encontró en la sala, enviando mensajes en su teléfono con una sonrisa que ella no había visto en meses. ¿Con quién hablas a esta hora?, preguntó Carolina desde la puerta. Ricardo prácticamente saltó del susto, escondiendo rápidamente el teléfono. Con nadie, es un asunto del trabajo, respondió claramente nervioso. ¿Trabajo a las 2 de la mañana?, insistió Carolina, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Sí, Carolina, trabajo. ¿Hay algún problema con eso?, respondió él, esta vez con un tono defensivo que ella no había escuchado antes. Carolina decidió no presionar más esa noche, pero la semilla de la duda ya había sido plantada en su corazón. Las siguientes semanas fueron tortuosas para Carolina. Intentaba actuar normal, pero su intuición le gritaba que algo andaba mal. Comenzó a prestar más atención a los detalles, el perfume diferente en las camisas de Ricardo, las llamadas que terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación, las excusas cada vez más frecuentes para quedarse trabajando hasta tarde. Un día, mientras limpiaba la casa, Carolina encontró un recibo de un restaurante caro en el bolsillo del saco de Ricardo. La fecha era de la semana anterior, un día en que él le había dicho que tenía una reunión de trabajo hasta tarde. El recibo mostraba que había pagado por 2 platos costosos y una botella de vino caro. Carolina sintió que el piso se abría bajo sus pies. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Mónica. «Mónica, necesito hablar contigo», dijo Carolina, intentando contener las lágrimas. «Claro, cariño, ¿qué pasa?», respondió su amiga, preocupada por el tono de voz de Carolina. «Creo que Ricardo me está engañando», soltó finalmente, y al decirlo en voz alta, sintió como si toda su realidad se desmoronara. Mónica la escuchó pacientemente mientras Carolina le contaba todas las señales, todos los cambios, todas las sospechas que había estado acumulando. «Carolina, odio decirte esto, pero creo que tu intuición está en lo correcto. Necesitas confrontarlo», aconsejó Mónica. Pero Carolina no estaba lista para confrontarlo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que todo su mundo se derrumbara. Así que decidió hacer algo que nunca pensó que haría: investigar por su cuenta. Una tarde, cuando Ricardo dijo que tenía que quedarse trabajando hasta tarde, Carolina decidió seguirlo. Se sintió horrible haciéndolo, como si estuviera traicionando la confianza en su matrimonio, pero necesitaba saber la verdad. Siguió el auto de Ricardo desde una distancia prudente. Su corazón latía con fuerza mientras lo veía conducir, no hacia su oficina, sino hacia un barrio residencial al otro lado de la ciudad. Ricardo estacionó frente a un edificio de departamentos modernos y elegantes. Carolina estacionó su auto más atrás y observó. Su corazón casi se detiene cuando vio a Ricardo bajar del auto y ser recibido por una mujer. No era cualquier mujer, era joven, probablemente de unos 24 años, alta, delgada, con el cabello rubio largo y una sonrisa radiante. Vestía ropa elegante y se veía segura de sí misma. Lo peor no fue verlos juntos, lo peor fue ver cómo Ricardo la abrazaba, cómo la besaba con una pasión que Carolina ya no recordaba que él mostrara hacia ella. Los vio entrar juntos al edificio, riendo y tomados de la mano como una pareja enamorada. Carolina se quedó en su auto, llorando durante horas. No podía moverse, no podía procesar lo que acababa de ver. Todas sus sospechas, todos sus miedos se habían confirmado de la peor manera posible. El hombre al que amaba, el hombre con quien se había casado y con quien había construido una vida, la estaba traicionando. Finalmente, cuando logró calmarse lo suficiente para conducir, Carolina regresó a casa. Llegó antes que Ricardo y se sentó en la sala, en la oscuridad, esperándolo. Ricardo llegó alrededor de las 11 de la noche, con su historia preparada sobre una reunión que se había extendido. Encendió la luz y se sorprendió al ver a Carolina sentada allí, con los ojos rojos de tanto llorar. «Carolina, me asustaste»,
levantaste. ¿Qué haces despierta todavía?, preguntó intentando sonar casual. ¿Cómo estuvo tu reunión de trabajo?, preguntó Carolina con una voz peligrosamente calmada. Fue larga y aburrida. Ya sabes cómo son estas cosas, respondió Ricardo, aún sin darse cuenta de que había sido descubierto. En serio, porque yo estuve en una reunión muy interesante esta noche también, dijo Carolina levantándose lentamente. Estuve en un edificio de departamentos al otro lado de la ciudad. ¿Sabes cuál? El rostro de Ricardo palideció instantáneamente. Se quedó congelado, sin saber qué decir. Carolina, no te atrevas a mentirme otra vez, interrumpió Carolina, con lágrimas rodando por sus mejillas. Los vi, Ricardo. Los vi a ti y a ella. ¿Quién es? Ricardo bajó la cabeza, sabiendo que había sido atrapado. El silencio en la habitación era ensordecedor. Se llama Valeria, dijo finalmente con voz apenas audible. Es mi asistente en la oficina. ¿Tu asistente?, repitió Carolina, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. ¿Cuánto tiempo, Ricardo? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? 6 meses, admitió él, sin poder mirarla a los ojos. Carolina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 6 meses, medio año de mentiras, de engaños, de besos falsos y palabras vacías. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente para ti? No es tu culpa, Carolina, dijo Ricardo finalmente mirándola. Tú no hiciste nada mal. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, gritó Carolina dejando salir toda su rabia y dolor. Éramos felices. Yo te amaba, Ricardo. Te di todo de mí, todo mi corazón, toda mi confianza. Y así me pagas. Lo siento, Carolina, de verdad lo siento, dijo Ricardo, intentando acercarse a ella. No te acerques a mí, retrocedió Carolina. No me toques, ya no tienes ese derecho. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Ricardo con lágrimas también en sus ojos. Quiero que te vayas, dijo Carolina con firmeza, a pesar del dolor que sentía. Ahora mismo, empaca tus cosas y vete con ella, ya que es tan especial. Carolina, no podemos terminar así. Podemos intentar arreglar esto. ¿Arreglar esto? Carolina soltó una risa amarga. Destruiste nuestra relación, destruiste mi confianza, destruiste todo lo que construimos juntos. No hay nada que arreglar, Ricardo. Se acabó. Ricardo entendió que no había marcha atrás. Asintió en silencio y fue a la habitación a empacar algunas cosas. Carolina se quedó en la sala, abrazándose a sí misma, sintiéndose completamente rota. Cuando Ricardo terminó de empacar, se detuvo en la puerta. Siento mucho haberte hecho daño, Carolina. De verdad lo siento, dijo con sinceridad. Yo también siento muchas cosas, respondió Carolina sin mirarlo. Siento haber confiado en ti, siento haber creído en tus promesas, siento haber desperdiciado años de mi vida con alguien que no me valoraba. Y con esas palabras, Ricardo salió de la casa y de su vida. Los días siguientes fueron los más difíciles que Carolina había enfrentado en su vida. Llamó a la escuela diciendo que estaba enferma porque simplemente no podía funcionar. Se quedaba en cama todo el día, llorando, cuestionándose todo, sintiéndose inútil y no amada. Mónica fue a verla todos los días, asegurándose de que comiera algo y tratando de animarla. Carolina, sé que ahora no lo sientes así, pero esto va a pasar, le decía Mónica sentada al lado de su cama. Vas a superarlo y vas a ser feliz de nuevo. No sé cómo, Mónica, sollozaba Carolina. Di todo de mí en esa relación. ¿Cómo puedo confiar en alguien otra vez? ¿Cómo puedo creer en el amor otra vez? Porque tú eres amor, Carolina. Tienes el corazón más grande que conozco. Lo que Ricardo hizo no define tu valor. Él es quien perdió, no tú. Pero las palabras de Mónica, aunque bien intencionadas, no podían sanar el dolor profundo que Carolina sentía. Pasaron las semanas y Carolina lentamente comenzó a recoger los pedazos de su vida. Regresó al trabajo, lo cual fue tanto una bendición como un desafío. Los niños notaron que su maestra favorita estaba triste y a su manera inocente intentaban animarla. Un día, una de sus alumnas, una niña de 7 años llamada Sofía, le dio un dibujo que había hecho. Maestra Carolina, hice esto para usted, dijo Sofía con una sonrisa dulce. El dibujo mostraba a una mujer, claramente Carolina, rodeada de corazones y estrellas, con las palabras "la mejor maestra del mundo", escritas con crayón de colores. Carolina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y esperanza. Gracias, Sofía. Esto es lo más hermoso que he recibido, dijo Carolina abrazando a la niña. Ese pequeño gesto le recordó a Carolina que, aunque su matrimonio había terminado, ella todavía tenía mucho amor en su vida y muchas razones para seguir adelante. Sin embargo, las cosas se
se complicaron cuando, 2 meses después de la separación, Ricardo apareció de nuevo en su puerta. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carolina, sorprendida y molesta por verlo. Necesito hablar contigo, dijo Ricardo, viéndose cansado y demacrado. Por favor, solo dame unos minutos. Contra su mejor juicio, Carolina lo dejó entrar. Terminé con Valeria, anunció Ricardo sin preámbulos. Carolina lo miró con incredulidad. ¿Y crees que eso me importa? Carolina, cometí el error más grande de mi vida, continuó Ricardo. Me di cuenta de que lo que teníamos era real, era especial. Valeria, fue solo una distracción, un error. Te amo a ti, Carolina. Siempre te he amado. Carolina sintió una mezcla de emociones. Parte de ella quería gritarle, otra parte quería llorar y una pequeña parte, una parte que odiaba admitir, quería creerle. Ricardo, no puedes hacer esto, dijo Carolina, tratando de mantener la compostura. No puedes aparecer aquí después de todo lo que pasó y esperar que todo vuelva a ser como antes. No espero que sea como antes, dijo Ricardo, acercándose a ella. Sé que necesitaremos reconstruir todo desde cero, pero quiero intentarlo, Carolina. Quiero luchar por nosotros. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Carolina se sentó, sintiéndose abrumada. ¿Sabes cuántas noches pasé preguntándome qué hice mal? ¿Cuántas veces me miré al espejo preguntándome por qué no fui suficiente? Dijo Carolina con voz quebrada. Me destruiste, Ricardo. Destruiste mi autoestima, mi confianza, mi fe en el amor, lo sé, y viviré con esa culpa por el resto de mi vida, respondió Ricardo con lágrimas en los ojos. Pero también sé que lo que tuvimos valía la pena. Fuimos felices una vez y podemos serlo de nuevo. Carolina cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión frente a ella. Parte de ella quería darle una segunda oportunidad, creer que las personas pueden cambiar, pero otra parte, la parte que había sufrido tanto dolor, le gritaba que se alejara. Necesito tiempo, dijo finalmente Carolina. No puedo tomar esta decisión ahora. Esperaré todo el tiempo que necesites, prometió Ricardo. Durante las siguientes semanas, Ricardo intentó demostrar que había cambiado. Le enviaba mensajes todos los días, pero no de manera invasiva, solo pequeñas notas diciéndole que pensaba en ella. Le enviaba flores a la escuela con notas diciendo: no espero tu perdón, solo quiero que sepas que lo siento. Carolina estaba confundida. No sabía si Ricardo realmente había cambiado o si solo estaba actuando porque había perdido lo que tenía. Habló con Mónica al respecto. Carolina, solo tú puedes tomar esta decisión, le dijo Mónica, pero te voy a decir algo. El perdón es para ti, no para él. Si decides perdonarlo, que sea porque tú estás lista y porque tú crees genuinamente que merece otra oportunidad, no porque te sientas presionada o porque te dé lástima. Esas palabras resonaron profundamente en Carolina. Después de mucha reflexión, Carolina decidió reunirse con Ricardo para hablar. Se encontraron en un parque, el mismo parque donde solían caminar cuando recién eran novios. He pensado mucho sobre lo que dijiste, comenzó Carolina, y hay algo que necesito que entiendas. Si vamos a intentar esto de nuevo, no podemos simplemente regresar a donde estábamos. Esa relación murió cuando me traicionaste. Si vamos a hacer esto, tendremos que construir algo completamente nuevo. Lo entiendo, dijo Ricardo, esperanzado. No va a ser fácil, Ricardo. Me tomará mucho tiempo volver a confiar en ti, si es que alguna vez lo logro completamente, continuó Carolina. Y necesito que seas completamente honesto conmigo de ahora en adelante. Una sola mentira más, por pequeña que sea, y se acabó para siempre, ¿entiendes? Sí, lo entiendo. Te prometo total transparencia, aseguró Ricardo. No quiero promesas, lo interrumpió Carolina. Las promesas son solo palabras. Quiero acciones, quiero ver cambio real. Y así comenzaron de nuevo, pero esta vez diferente. Ricardo se mudó a un departamento propio, dándole a Carolina su espacio. Empezaron a salir como si fueran novios otra vez, conociéndose de nuevo, reconstruyendo lentamente lo que se había roto. Ricardo fue a terapia individual para trabajar en sí mismo y entender por qué había sido infiel. También propuso terapia de pareja y Carolina aceptó. En las sesiones hablaban sobre lo que había fallado en su relación, sobre las necesidades que no habían sido expresadas, sobre los resentimientos que se habían acumulado. No fue fácil. Hubo días en que Carolina dudaba si había tomado la decisión correcta. Hubo momentos en que el dolor del pasado regresaba con fuerza y se preguntaba si realmente
podría perdonar lo que había pasado. Una noche, después de una sesión de terapia particularmente difícil, Carolina se derrumbó. «No sé si puedo hacer esto, Ricardo», dijo entre lágrimas. «Cada vez que me tocas, parte de mí se pregunta si pensaste en ella cuando estabas conmigo. Cada vez que llegas tarde, mi mente automáticamente piensa lo peor. No sé si puedo vivir así». Ricardo la abrazó, dejándola llorar en su hombro. «Lo siento muchísimo, Carolina. Daría cualquier cosa por borrar lo que hice», dijo con voz quebrada. «Si decides que no puedes continuar, lo entenderé. No te culparé. Pero quiero que sepas que estoy comprometido a ganarme tu confianza de nuevo, sin importar cuánto tiempo tome». Esa honestidad, esa vulnerabilidad de Ricardo era algo nuevo. Y lentamente, muy lentamente, Carolina comenzó a ver cambios reales en él. Pasaron 6 meses trabajando en su relación. Ricardo nunca faltó a una sesión de terapia. Siempre fue transparente sobre dónde estaba y con quién, y le dio a Carolina acceso completo a su teléfono y redes sociales sin que ella lo pidiera. Pero más allá de eso, Ricardo comenzó a mostrar el tipo de amor que Carolina había estado necesitando todo el tiempo, el tipo de amor que se demuestra en las pequeñas cosas cotidianas, no solo en grandes gestos románticos. Le preparaba el desayuno cuando ella tenía días difíciles en la escuela, la escuchaba realmente cuando hablaba sobre su día, mostraba interés genuino en sus pasatiempos y en las cosas que le importaban, y, lo más importante, se presentaba todos los días, demostrando con acciones que ella era su prioridad. Una tarde, casi un año después de haber comenzado a reconstruir su relación, estaban caminando por el parque cuando Ricardo se detuvo. «Carolina, hay algo que quiero decirte», comenzó tomando sus manos. Carolina sintió su corazón latir más rápido, no sabiendo qué esperar. «Este último año ha sido el más difícil de mi vida, pero también el más transformador», continuó Ricardo. «Me obligó a mirarme en el espejo y enfrentar mis defectos, mis inseguridades, las partes de mí que no me gustaban. Y a través de todo eso, tú estuviste aquí, dándome una oportunidad que no merecía». «Ricardo», comenzó Carolina, pero él la detuvo gentilmente. «Déjame terminar, por favor», dijo con una sonrisa suave. «He aprendido que el amor verdadero no es solo un sentimiento, es una elección que haces todos los días. Es elegir ser honesto cuando la mentira sería más fácil. Es elegir estar presente cuando preferirías estar en otro lugar. Es elegir trabajar en la relación cuando las cosas se ponen difíciles en lugar de buscar una salida fácil». Carolina sintió lágrimas en sus ojos mientras escuchaba. «Y yo elijo amarte, Carolina, cada día, con cada acción, con cada decisión. No porque sea perfecto, claramente no lo soy, sino porque tú eres la persona con quien quiero construir mi vida», terminó Ricardo. «Yo también te elijo», respondió Carolina, finalmente permitiéndose sentir esperanza nuevamente. «No voy a decir que todo está perdonado u olvidado, porque no lo está, pero elijo creer que las personas pueden cambiar. Elijo creer en nosotros otra vez». Se abrazaron en medio del parque, dos personas rotas que estaban aprendiendo a sanar juntas. Los siguientes meses continuaron siendo un proceso. Hubo días buenos y días malos. Hubo momentos de duda y momentos de certeza, pero a través de todo, ambos se mantuvieron comprometidos a hacer que funcionara. Carolina aprendió mucho sobre sí misma en este proceso. Aprendió que perdonar no significa olvidar, sino liberarse del peso del resentimiento. Aprendió que su valor no dependía de las acciones de otra persona. Aprendió que era más fuerte de lo que pensaba. También aprendió sobre límites y sobre comunicar sus necesidades. En su relación anterior había guardado muchas cosas dentro, asumiendo que Ricardo debería saber lo que ella necesitaba. Ahora había aprendido a expresarse claramente y a no aceptar menos de lo que merecía. Ricardo, por su parte, había hecho un trabajo profundo en terapia. Descubrió que su infidelidad no había sido realmente sobre Carolina o sobre Valeria, sino sobre sus propias inseguridades y su miedo al compromiso profundo. Había usado la aventura como una forma de sabotear la intimidad real que tenía con Carolina porque le daba miedo ser tan vulnerable con otra persona. Entender esto no excusaba lo que había hecho, pero le ayudó a trabajar en las raíces del problema para asegurarse de que no volviera a suceder. 2 años después de haber comenzado su proceso de sanación
y reconstrucción, Ricardo y Carolina decidieron renovar sus votos matrimoniales. No fue una boda grande o extravagante como la primera vez. Fue una ceremonia íntima en la casa de los padres de Carolina, con solo la familia cercana y algunos amigos íntimos. Pero esta vez, las promesas que hicieron tenían un peso diferente. Ya no eran promesas idealistas hechas por dos personas enamoradas que no sabían los desafíos que enfrentarían. Eran promesas hechas por dos personas que habían pasado por el fuego juntas y habían elegido quedarse. Carolina, comenzó Ricardo, con lágrimas en los ojos. La primera vez que nos casamos, prometí amarte para siempre sin realmente entender lo que eso significaba. Rompí esa promesa de la manera más dolorosa posible. Hoy, de pie aquí frente a ti, entiendo el peso de las palabras que estoy a punto de decir. Prometo elegirte todos los días. Prometo ser honesto, incluso cuando sea difícil. Prometo trabajar en nosotros, en mí mismo, todos los días. Y prometo que nunca, nunca volveré a darte un motivo para dudar de mi amor o mi compromiso contigo. Carolina también tenía lágrimas rodando por sus mejillas cuando fue su turno. Ricardo, estos últimos años me han enseñado mucho sobre el amor, el perdón y sobre mí misma. He aprendido que el amor real no es perfecto, pero es auténtico. Prometo seguir eligiendo amarte, incluso en los días difíciles. Prometo comunicar mis necesidades y escuchar las tuyas. Prometo seguir trabajando en nosotros y en mí misma. Y prometo que, aunque el pasado no se puede cambiar, no dejaré que defina nuestro futuro. Cuando se besaron después de intercambiar votos, fue diferente a su primer beso de casados. Este beso llevaba el peso del dolor superado, de las lecciones aprendidas, del amor que había sido probado y había sobrevivido. La vida, después de la renovación de votos, no fue un cuento de hadas. Todavía tenían desafíos, todavía había días difíciles, pero habían construido una base sólida de comunicación, honestidad y compromiso genuino. Carolina nunca olvidó completamente lo que había pasado y tampoco lo intentó. Esas heridas habían dejado cicatrices, pero las cicatrices eran parte de su historia, recordatorios de lo lejos que habían llegado y de lo fuerte que se habían vuelto. Años más tarde, Carolina estaba dando una charla en un evento para mujeres sobre relaciones y sanación. Le pidieron que compartiera su historia. Muchas personas me preguntan si hice lo correcto al darle una segunda oportunidad a mi esposo después de que me fue infiel, comenzó Carolina. Y la verdad es que no hay una respuesta correcta, universal para esa pregunta. Para algunas personas, perdonar una infidelidad y continuar la relación es posible y saludable. Para otras, la decisión más saludable es alejarse y comenzar de nuevo. Hizo una pausa, mirando a las mujeres en la audiencia. Lo que quiero que entiendan es esto. Perdonar no es señal de debilidad, es señal de fortaleza. Pero perdonar tampoco significa tolerar abuso continuo o falta de cambio real. El perdón es para ustedes, no para la persona que las lastimó. Les libera del peso del resentimiento y les permite sanar. Continuó compartiendo su historia, hablando honestamente sobre el dolor, la confusión, el proceso de sanación. Si están pasando por algo similar, dijo al final, quiero que sepan que su valor no depende de las acciones de otra persona. Ya sea que decidan quedarse o irse, esa decisión debe basarse en lo que es mejor para ustedes, no en lo que otros piensan que deberían hacer. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a Carolina para agradecerle por su honestidad y para compartir sus propias historias. Carolina se dio cuenta de que su dolor había sido transformado en algo útil, la habilidad de ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Esa noche, cuando llegó a casa, Ricardo estaba en la cocina preparando la cena. ¿Cómo estuvo la charla?, preguntó sonriendo. Fue sanadora, respondió Carolina, abrazándolo por detrás. Creo que finalmente he llegado a un lugar de paz con todo lo que pasamos. Ricardo se volteó y la abrazó apropiadamente. Yo también, dijo. Y quiero que sepas que nunca dejo de estar agradecido por la segunda oportunidad que me diste. Sé que no la merecía. Tal vez no, acordó Carolina, pero ambos merecíamos la oportunidad de sanar y crecer. Y lo hicimos. Se quedaron abrazados en la cocina, dos personas imperfectas que habían aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos juntos. La historia de Carolina y Ricardo no es
es una historia de un final perfecto. Es una historia sobre la complejidad del amor, sobre el perdón, sobre la sanación y sobre la elección consciente de construir algo mejor de las ruinas de lo que se rompió. Carolina aprendió que era más fuerte de lo que pensaba, que merecía amor y respeto, y que su felicidad no dependía de otra persona, sino de ella misma. Ricardo aprendió sobre la responsabilidad, sobre el verdadero compromiso y sobre el trabajo constante que requiere una relación saludable. Y juntos aprendieron que a veces el final de algo puede ser el comienzo de algo aún mejor si ambas personas están dispuestas a hacer el trabajo necesario. Años después, cuando Carolina reflexionaba sobre todo lo que había vivido, se daba cuenta de que, aunque no cambiaría el dolor por nada del mundo, ese dolor la había convertido en quien era, una mujer fuerte, resiliente, compasiva y sabia. Y eso, decidió, valía más que un cuento de hadas perfecto que nunca existió. Carolina se encontraba ahora en una etapa completamente diferente de su vida. Habían pasado 5 años desde la renovación de sus votos, y tanto ella como Ricardo habían evolucionado de maneras que nunca imaginaron posible. Una mañana de sábado, Carolina se despertó temprano y se quedó observando a Ricardo dormir junto a ella. Ya no sentía ese nudo en el estómago que solía sentir en los primeros años después de la traición. Ya no revisaba su teléfono cuando él no estaba mirando. Ya no se preguntaba dónde estaba cada vez que llegaba tarde del trabajo. Esa confianza se había reconstruido ladrillo por ladrillo, día tras día, a través de acciones consistentes y amor genuino. Y Carolina finalmente se sentía libre de las cadenas del pasado. Se levantó con cuidado para no despertar a Ricardo y fue a la cocina a preparar café. Mientras esperaba que el café estuviera listo, miró por la ventana hacia el jardín que habían estado cultivando juntos. Era algo que habían comenzado como parte de su terapia. Un proyecto compartido que requería paciencia, cuidado constante y trabajo en equipo. Las flores que habían plantado hace años ahora florecían hermosamente, un recordatorio tangible de que las cosas pueden crecer y prosperar incluso después de tiempos difíciles. Buenos días, escuchó la voz de Ricardo detrás de ella. Carolina se volteó y sonrió. Ricardo se veía despeinado y adormilado, pero sus ojos brillaban con ese amor genuino que había aprendido a expresar mejor con los años. Buenos días, mi amor. ¿Café?, ofreció Carolina. Por favor, respondió Ricardo, acercándose para darle un beso en la frente. Estaba pensando, ¿qué te parece si hoy hacemos algo especial? ¿Qué tienes en mente?, preguntó Carolina con curiosidad. Bueno, he estado pensando en algo durante un tiempo, comenzó Ricardo tomando su mano. Sé que hemos hablado antes sobre esto, pero nunca lo hemos hecho realmente. ¿Qué te parecería si escribimos juntos una carta a nosotros mismos? Una carta sobre todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos superado, algo que podamos leer en el futuro cuando enfrentemos nuevos desafíos. Carolina sintió una emoción profunda ante la idea. Me encanta esa idea, respondió con sinceridad. Después del desayuno, se sentaron juntos en la sala con papel y pluma. Decidieron que cada uno escribiría su propia carta primero y luego las compartirían. Carolina se quedó mirando el papel en blanco durante un momento, pensando en todo lo que quería decir. Finalmente, comenzó a escribir. Querida Carolina del futuro, si estás leyendo esto, significa que han pasado años desde que escribí estas palabras. Espero que estés bien, que seas feliz, que sigas creciendo como persona. Quiero recordarte algunas cosas que he aprendido en este viaje. Primero, eres más fuerte de lo que crees. Pasaste por uno de los dolores más profundos que una persona puede experimentar en una relación y sobreviviste. No solo sobreviviste, prosperaste. Aprendiste a perdonar sin olvidar, a amar sin perder tu identidad, a confiar nuevamente sin ser ingenua. Segundo, el perdón es un regalo que te das a ti misma, no a la otra persona. Por mucho tiempo pensaste que perdonar a Ricardo significaba que lo que hizo estaba bien o que eras débil, pero aprendiste que el perdón te liberó del peso del resentimiento y te permitió vivir plenamente de nuevo. Tercero, tu valor nunca dependió de las acciones de otra persona. Ricardo cometió un error terrible, pero ese error no te definió. Tú eres valiosa, amada y digna de respeto, independientemente de lo que cualquier otra persona haga o diga.
honesta. Cuarto, la comunicación es la base de cualquier relación saludable. Aprendiste a expresar tus necesidades, tus miedos, tus esperanzas. Ya no guardas las cosas dentro esperando que la otra persona lea tu mente. Y eso ha hecho toda la diferencia. Quinto, el amor real requiere trabajo constante. No es algo que sucede mágicamente y permanece para siempre sin esfuerzo. Es una elección que haces todos los días, una decisión de seguir invirtiendo en la relación, de seguir creciendo juntos. Y finalmente, no te arrepientas de haber dado una segunda oportunidad. Sé que hubo momentos en que dudaste, momentos en que te preguntaste si habías cometido un error, pero mira dónde estás ahora. Mira la relación que has construido, más fuerte y más auténtica que antes. Si enfrentas nuevos desafíos en el futuro, porque la vida siempre trae desafíos, recuerda esto. Ya has superado lo que pensaste que era insuperable. Eres resiliente, eres sabia y tienes las herramientas para manejar lo que venga. Confía en ti misma, en tu intuición, en tu fuerza. Con amor, Carolina del pasado. Cuando terminó de escribir, Carolina tenía lágrimas en los ojos. Miró a Ricardo, quien también estaba terminando su carta. ¿Lista para compartir?, preguntó Ricardo suavemente. Carolina asintió. Ricardo comenzó a leer su carta en voz alta. Querido Ricardo del futuro, espero que cuando leas esto seas un hombre mejor del que soy hoy. Espero que hayas continuado creciendo, aprendiendo y siendo el esposo que Carolina merece. Nunca olvidaré el error que cometí, no porque quiera castigarme eternamente, sino porque ese error me enseñó lecciones valiosas que nunca quiero olvidar. Aprendí que la integridad no es algo que tienes o no tienes, es algo que practicas todos los días, en cada decisión pequeña y grande, cada vez que eliges la honestidad sobre la mentira, cada vez que eliges la transparencia sobre el secreto, cada vez que eliges el compromiso sobre la comodidad, estás construyendo integridad. Aprendí que el amor verdadero no es un sentimiento que viene y va, es una decisión, una acción, una práctica constante, es presentarse todos los días, especialmente en los días difíciles. Es elegir a la otra persona una y otra vez, incluso cuando no es fácil. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, es fortaleza. Por años tenía miedo de mostrar mis inseguridades, mis miedos, mis luchas internas, pero fue solo cuando finalmente me permití ser vulnerable, primero en terapia y luego con Carolina, que pude comenzar a sanar realmente. Aprendí que ganar la confianza de alguien toma un momento, pero reconstruirla puede tomar años y está bien. El trabajo duro vale la pena cuando es con la persona correcta y aprendí que Carolina es la persona correcta, no porque sea perfecta, nadie lo es, sino porque juntos somos mejores, porque me desafía a crecer, me apoya cuando caigo y me ama a pesar de mis defectos. Si estás enfrentando algún desafío en el futuro, recuerda, ya has hecho el trabajo más difícil, ya has mirado tus peores defectos de frente y has elegido cambiar, ya has reconstruido algo que pensaste que estaba perdido para siempre. No te vuelvas complaciente, sigue trabajando en ti mismo, sigue trabajando en tu matrimonio, sigue eligiendo el camino difícil pero correcto y sobre todo, nunca dejes de estar agradecido por la segunda oportunidad que recibiste. No muchas personas tienen esa suerte. Con humildad y determinación, Ricardo del pasado. Cuando Ricardo terminó de leer, ambos tenían lágrimas en los ojos. Se miraron por un largo momento, sintiendo el peso de sus palabras, el significado de su viaje compartido. Gracias, dijo Carolina suavemente. Gracias por hacer el trabajo, por cambiar realmente, por demostrar todos los días que tu arrepentimiento era genuino. Gracias a ti, respondió Ricardo, por darme la oportunidad que no merecía, por creer en mí cuando yo mismo dudaba de poder cambiar, por amarme lo suficiente como para exigir más de mí. Se abrazaron y en ese abrazo había años de dolor, sanación, perdón, crecimiento y amor profundo. Las semanas siguientes fueron tranquilas pero significativas. Carolina continuó con su trabajo en la escuela, pero ahora también había comenzado un proyecto paralelo, un grupo de apoyo para mujeres que estaban pasando por traición en sus relaciones. Una tarde, durante una de las reuniones del grupo, una mujer joven llamada Andrea compartió su historia. Su esposo le había sido infiel hace 6 meses y ella
Ella estaba luchando con la decisión de quedarse o irse. No sé qué hacer, dijo Andrea entre lágrimas. Parte de mí quiere creer que puede cambiar, que podemos superar esto, pero otra parte de mí siente que soy tonta por siquiera considerarlo. Mis amigas me dicen que lo deje, que nunca cambiará, pero yo todavía lo amo. ¿Eso me hace débil? Carolina sintió una conexión inmediata con el dolor de Andrea. Recordaba exactamente cómo se sentía estar en esa posición. Andrea, comenzó Carolina con gentileza, el amor no te hace débil. Lo que te hace fuerte es tener el coraje de enfrentar esta situación difícil y tomar una decisión que sea correcta para ti, no para tus amigas, no para tu familia, sino para ti. Las otras mujeres en el grupo escuchaban atentamente. No hay una respuesta correcta universal, continuó Carolina. Para algunas mujeres, la decisión más saludable es irse. Para otras, es quedarse y trabajar en la relación. Ambas opciones requieren fortaleza. Dejar una relación después de una traición requiere fortaleza. Quedarse y hacer el trabajo de reconstruir también requiere fortaleza. Pero, ¿cómo sé cuál es la decisión correcta para mí?, preguntó Andrea. Pregúntate esto, respondió Carolina. ¿Él está mostrando arrepentimiento genuino o solo remordimiento por haber sido descubierto? ¿Está dispuesto a hacer el trabajo necesario, como ir a terapia, ser completamente transparente, hacer cambios reales en su comportamiento, o solo espera que lo perdones y que todo vuelva a la normalidad? Andrea pensó por un momento antes de responder. Creo que está genuinamente arrepentido. Ha sugerido terapia, me ha dado acceso a todo, ha hecho cambios en su rutina, pero tengo tanto miedo de volver a ser lastimada. Ese miedo es completamente válido, validó Carolina. Y la verdad es que no hay garantías en ninguna relación. Incluso si decides quedarte y trabajar en esto, existe el riesgo de que pueda pasar de nuevo. Pero también existe el riesgo de que si te vas, te arrepientas de no haber intentado. La vida está llena de riesgos y tenemos que elegir cuáles estamos dispuestas a tomar. Otra mujer en el grupo, llamada Patricia, habló. Yo decidí irme después de que mi esposo me fue infiel y fue la mejor decisión que tomé. Para mí, la confianza estaba completamente rota y sabía que nunca podría reconstruirla. Y está bien, elegí mi paz mental y mi dignidad y no me arrepiento. Y eso es válido también, dijo Carolina. Lo importante es que sea una decisión informada y consciente, no una reacción impulsiva basada en miedo o presión externa. Después de la reunión, Andrea se acercó a Carolina. Gracias por compartir tu historia y por crear este espacio, dijo Andrea. Me ayuda a saber que no estoy sola, que otras personas han pasado por esto y han encontrado su camino, sea cual sea. No estás sola, aseguró Carolina, abrazándola. Y cualquiera que sea la decisión que tomes, este grupo estará aquí para apoyarte. Esa noche, mientras Carolina le contaba a Ricardo sobre la reunión, él escuchaba atentamente. Es increíble lo que estás haciendo, dijo Ricardo. Estás tomando nuestro dolor y convirtiéndolo en algo que ayuda a otros. Es parte de mi proceso de sanación, explicó Carolina. Por mucho tiempo sentí que nuestro dolor no tenía sentido, que era solo algo terrible que pasó, pero ahora veo que puede tener propósito, puede ayudar a otras personas a no sentirse tan solas en su dolor. ¿Sabes algo?, dijo Ricardo tomando su mano. Creo que pasamos por todo eso no a pesar de quiénes somos, sino para convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Carolina reflexionó sobre esas palabras. Había verdad en ellas. La Carolina de antes de la traición era diferente a la Carolina de ahora. Más fuerte, más sabia, más compasiva. No habría elegido pasar por ese dolor, pero no podía negar que la había transformado. Los meses continuaron pasando y la vida de Carolina y Ricardo siguió desarrollándose de maneras hermosas. Un día, Carolina recibió una llamada que cambiaría todo. Carolina era la voz de su médico. Tengo algunas noticias maravillosas. Estás embarazada. Carolina sintió que el corazón se le salía del pecho. Ella y Ricardo habían estado intentando tener un bebé durante el último año. Después de sentir que finalmente estaban en un lugar lo suficientemente estable y saludable en su relación. ¿Estás segura?, preguntó Carolina, con lágrimas de alegría comenzando a formarse. Completamente segura. Felicidades, Carolina. Cuando Carolina llegó a casa ese día, Ricardo ya estaba allí preparando la cena. Tengo algo que decirte, anunció Carolina, apenas pudiendo contener su emoción. ¿Qué pasa?, preguntó Ricardo, notando su expresión.
vamos a tener un bebé, dijo Carolina, y las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Ricardo se quedó congelado por un momento, procesando la noticia. Luego, una sonrisa enorme se extendió por su rostro y corrió hacia Carolina, levantándola y girándola con cuidado. ¿En serio? ¿De verdad vamos a ser padres? Preguntaba una y otra vez, con lágrimas también en sus ojos. Sí, mi amor, vamos a ser padres. Se quedaron abrazados en la cocina, llorando de felicidad, sintiendo que este era un nuevo capítulo hermoso en su historia. Los meses de embarazo fueron una mezcla de emoción, nerviosismo y reflexión profunda. Una noche, mientras Carolina estaba acostada en la cama con Ricardo acariciando suavemente su vientre en crecimiento, ella compartió sus pensamientos. A veces me pregunto si nuestro pasado afectará a nuestro hijo, dijo Carolina pensativamente. ¿A qué te refieres?, preguntó Ricardo. Bueno, pasamos por algo tan difícil. ¿Crees que de alguna manera eso afectará cómo criamos a nuestro bebé? Ricardo pensó por un momento antes de responder. Creo que sí nos afectará, pero de una manera positiva, dijo. Nuestro hijo crecerá viendo a dos personas que enfrentaron un problema terrible y eligieron trabajar juntas para superarlo. Verá lo que significa el perdón real, el compromiso real, el amor real. No el amor de cuento de hadas perfecto, sino el amor que persevera a través de los desafíos. Carolina sonrió, reconfortada por sus palabras. Tienes razón. Y también me comprometo a que nuestro hijo crezca en un hogar donde la comunicación es valorada, donde los sentimientos son expresados y escuchados, donde se practican el respeto y la honestidad, y donde se enseña que todos cometemos errores, añadió Ricardo, pero que esos errores no nos definen. Lo que nos define es cómo respondemos a esos errores, si elegimos aprender y crecer de ellos. Los meses pasaron y finalmente llegó el día. Después de 12 horas de trabajo de parto, Carolina dio a luz a una hermosa niña. Cuando la enfermera colocó al bebé en los brazos de Carolina, ambos padres se quedaron sin palabras. Es perfecta, susurró Ricardo con lágrimas rodando por sus mejillas. Completamente perfecta, acordó Carolina, mirando a su hija con asombro absoluto. Le pusieron de nombre Esperanza, porque representaba exactamente eso, la esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro brillante, construido sobre las lecciones del pasado. Los primeros meses con Esperanza fueron agotadores, pero increíblemente gratificantes. Carolina y Ricardo trabajaban juntos como un equipo, apoyándose mutuamente durante las noches sin dormir y celebrando juntos cada pequeño hito. Una noche, cuando Esperanza tenía 3 meses, Carolina estaba dándole de comer mientras Ricardo lavaba los platos. De repente, Carolina se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Ricardo, secándose las manos y acercándose. Estaba pensando en cómo era nuestra vida hace años, dijo Carolina. Si alguien me hubiera dicho entonces que estaríamos aquí ahora, tan felices, con una hija hermosa, no lo habría creído. Habría pensado que era imposible. Ricardo se sentó junto a ella, mirando a Esperanza. Yo también he estado pensando en eso, admitió. A veces me siento abrumado por la gratitud. Gratitud por tu perdón, por esta segunda oportunidad, por nuestra familia, y al mismo tiempo todavía cargo con la culpa de lo que hice. Carolina lo miró con comprensión. Ricardo, hemos hablado de esto en terapia. No puedes cargar esa culpa para siempre. Has hecho el trabajo, has cambiado, has sido un esposo increíble durante años. En algún momento también tienes que perdonarte a ti mismo. Lo sé, dijo Ricardo, y he mejorado mucho en eso. Pero quiero que Esperanza crezca sabiendo que su papá no es perfecto, pero que siempre se esfuerza por ser mejor. Y lo hará, aseguró Carolina, porque le vamos a enseñar no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Los años pasaron rápidamente. Esperanza creció hasta convertirse en una niña brillante y alegre de 5 años. Carolina continuó con su trabajo como maestra y su grupo de apoyo, que ahora había crecido significativamente. Ricardo había sido promovido en su trabajo y usaba su posición para mentorear a empleados más jóvenes, ayudándolos a navegar no solo sus carreras, sino también su desarrollo personal. Un sábado por la tarde, la familia estaba en el parque. Esperanza jugaba en los columpios mientras Carolina y Ricardo la observaban desde una banca cercana. ¿Recuerdas cuando solíamos venir a este parque cuando éramos novios?, preguntó Carolina. Claro que sí, respondió
Ricardo, y luego volvimos aquí cuando estábamos reconstruyendo nuestra relación. Y ahora estamos aquí con nuestra hija, continuó Carolina. Es extraño cómo los lugares pueden mantener tantos recuerdos diferentes, ¿verdad? Buenos y malos, dolorosos y alegres. Como la vida misma, reflexionó Ricardo. Esperanza corrió hacia ellos, sin aliento de tanto jugar. Mami, papi, miren lo alto que puedo columpiarme, exclamó con emoción. Vamos a ver, dijo Carolina, levantándose y tomando la mano de su hija. Ricardo las observó alejarse, sintiendo una profunda paz en su corazón. Había pasado de ser el hombre que había destruido su matrimonio a ser el esposo y padre que siempre debió haber sido. El camino no había sido fácil, pero había valido la pena cada lágrima, cada conversación difícil, cada momento de duda. Esa noche, después de acostar a Esperanza, Carolina y Ricardo se sentaron en el balcón de su casa, disfrutando de la brisa fresca y el cielo estrellado. Hay algo que quiero decirte, comenzó Carolina. Dime, respondió Ricardo tomando su mano. He estado pensando mucho últimamente sobre nuestra historia, sobre todo lo que hemos pasado. Y me di cuenta de algo importante. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Por mucho tiempo, definí nuestra relación por lo que salió mal. La traición era lo primero en lo que pensaba cuando alguien me preguntaba sobre nosotros, pero ahora, cuando pienso en nuestra relación, lo primero que me viene a la mente es lo que construimos después. Ricardo escuchaba atentamente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pienso en tu compromiso inquebrantable de cambiar. Pienso en las noches que pasamos en terapia, trabajando en nosotros mismos y en nuestra relación. Pienso en cómo aprendimos a comunicarnos realmente. Pienso en la familia que hemos creado y me doy cuenta de que nuestra historia no es una historia de traición, es una historia de redención, de perdón, de amor que persevera. Carolina tenía lágrimas también ahora, así que quiero que sepas que te he perdonado completamente, no en teoría, no con reservas, sino completamente. El pasado es el pasado y estoy lista para dejar de definir nuestro presente y futuro por él. Ricardo no pudo contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Carolina con fuerza. Gracias, susurró en su oído. Gracias por no rendirte conmigo, por creer en mí cuando yo mismo no lo hacía, por amargaste lo suficiente como para exigir que fuera mejor. Eres la persona más fuerte que conozco. Se quedaron abrazados bajo las estrellas, dos personas que habían sido rotas pero que habían aprendido a sanar juntas. Los años continuaron pasando. Esperanza creció, comenzó la escuela primaria donde su madre enseñaba y se convirtió en una niña compasiva y reflexiva. Carolina y Ricardo eventualmente tuvieron otro hijo, un niño al que llamaron Diego. Su casa se llenó del caos hermoso de la vida familiar, juguetes regados por todas partes, risas infantiles, discusiones sobre tareas, comidas familiares ruidosas. Era todo lo que Carolina y Ricardo habían soñado. Un día, cuando Esperanza tenía 10 años, entró a la cocina mientras Carolina y Ricardo estaban preparando el desayuno. Mami, papi, ¿puedo preguntarles algo?, dijo Esperanza con seriedad inusual. Claro, mi amor, ¿qué pasa?, respondió Carolina. Mi amiga Daniela dice que sus papás se van a divorciar porque su papá hizo algo malo. Ella está muy triste, explicó Esperanza, y me hizo pensar, ¿ustedes siempre han sido felices juntos? Carolina y Ricardo se miraron, sabiendo que este momento eventualmente llegaría. Habían hablado en terapia sobre cómo y cuándo compartir su historia con sus hijos. Esperanza, ven, siéntate con nosotros, dijo Ricardo señalando la mesa. Los tres se sentaron y Carolina comenzó. Mi amor, tu papá y yo nos amamos mucho, pero no siempre ha sido fácil. Hace muchos años, antes de que nacieras, pasamos por un tiempo muy difícil en nuestra relación. ¿Qué pasó?, preguntó Esperanza, con sus grandes ojos llenos de curiosidad y preocupación. Ricardo tomó la palabra. Yo cometí un error muy grande, un error que lastimó profundamente a tu mamá. Y ese error casi termina nuestro matrimonio. Pero decidimos intentar arreglarlo, continuó Carolina. No fue fácil y tomó mucho tiempo, pero ambos trabajamos muy duro para sanar nuestra relación y hacerla más fuerte. ¿Por qué decidieron quedarse juntos?, preguntó Esperanza. La mamá de Daniela dice que su esposo no merece otra oportunidad. Esa es una pregunta importante, dijo Ricardo, y la verdad es que no hay una respuesta correcta que funcione para todos. Algunas veces, cuando alguien comete un error grande, la decisión más saludable es separarse. Otras veces, si ambas personas están
están dispuestas a hacer el trabajo duro para cambiar y crecer, es posible reconstruir la relación. Tu papá demostró que estaba genuinamente arrepentido y dispuesto a cambiar, añadió Carolina, y yo decidí que quería darle esa oportunidad. Pero fue mi decisión, basada en lo que sentía que era correcto para mí. ¿Y ahora son felices?, preguntó Esperanza. Muy felices, respondieron ambos al mismo tiempo, sonriendo. ¿Sabes qué aprendimos de todo esto, mi amor?, dijo Carolina. Aprendimos que todos cometemos errores, pero esos errores no tienen que definirnos. Lo que importa es cómo respondemos a esos errores, si aprendemos de ellos y si nos esforzamos por ser mejores. Y también aprendimos que el amor real no es perfecto, agregó Ricardo. El amor real a veces es difícil, a veces requiere perdón, a veces requiere trabajo duro, pero cuando ambas personas están comprometidas, vale la pena el esfuerzo. Esperanza asintió pensativamente. Voy a decirle a Daniela que todo va a estar bien, sin importar lo que sus papás decidan, y que los errores no significan que alguien sea mala persona. Carolina abrazó a su hija, sintiendo orgullo por su madurez y compasión. Eres una niña muy sabia, Esperanza, y muy buena amiga. Esa conversación marcó un nuevo nivel de honestidad y apertura en su familia. Carolina y Ricardo se habían comprometido a criar a sus hijos en un ambiente donde los sentimientos fueran validados, donde la comunicación fuera prioridad y donde se enseñara que las personas pueden crecer y cambiar. Pasaron más años. Esperanza se convirtió en adolescente, Diego en un niño activo y curioso. La vida familiar tenía sus altas y bajas, como todas las familias, pero Carolina y Ricardo navegaban cada desafío juntos, aplicando las lecciones que habían aprendido en su propio viaje de sanación. En su 20º aniversario de bodas, contando desde la primera boda, decidieron hacer algo especial. Organizaron una renovación de votos nuevamente, pero esta vez con sus hijos presentes. La ceremonia se llevó a cabo en el mismo parque donde habían tenido tantos momentos significativos a lo largo de los años. Era una tarde hermosa de primavera, con el sol brillando suavemente y una brisa cálida. Esperanza y Diego estaban a cada lado de sus padres, sonriendo con orgullo. Carolina comenzó con sus votos. Ricardo, hace 20 años me casé contigo creyendo que sabía lo que significaba el amor, pero no tenía idea. Pensaba que el amor era fácil, que era solo un sentimiento que duraba para siempre sin esfuerzo. Estaba equivocada, sonrió suavemente. El amor es mucho más complejo, mucho más profundo de lo que imaginé. Es elección, es compromiso, es perdón, es crecimiento. Es elegir quedarse incluso cuando sería más fácil irse. Es elegir trabajar en la relación incluso cuando es difícil. Es elegir creer en el potencial de cambio y redención. Las lágrimas comenzaban a rodar por las mejillas de Carolina, pero continuó. Me has enseñado tanto sobre el amor real, Ricardo. Me has enseñado que las personas pueden cambiar genuinamente. Me has enseñado que el arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones, no solo con palabras. Me has enseñado que el amor puede sobrevivir a las tormentas más fuertes si ambas personas están dispuestas a luchar por él. Así que hoy, 20 años después, renuevo mis votos contigo no con la ingenuidad de una novia joven, sino con la sabiduría de una mujer que ha vivido, que ha sufrido, que ha sanado y que ha amado profundamente. Te elijo hoy, mañana y todos los días que nos queden juntos. Ahora le tocaba a Ricardo, quien apenas podía hablar por la emoción. Carolina, no hay palabras suficientes para expresar lo que siento. Hace 20 años hice promesas que en ese momento no entendía completamente y que eventualmente rompí. Ese es el mayor arrepentimiento de mi vida, pero también el catalizador para la mayor transformación de mi vida. Hizo una pausa mirándola directamente a los ojos. Me diste algo que no merecía, una segunda oportunidad, y he pasado cada día desde entonces intentando ser digno de ese regalo. He aprendido que el amor no es solo lo que sientes, es lo que haces. Son las decisiones pequeñas y grandes que tomas todos los días. Es la honestidad cuando la mentira sería más fácil. Es la vulnerabilidad cuando querrías esconderte. Es el compromiso cuando querrías rendirte. Ricardo tomó las manos de Carolina entre las suyas. Gracias por creer en mí cuando yo mismo no lo hacía. Gracias por ser suficientemente fuerte como para exigir cambio real. Gracias por construir esta hermosa vida y familia conmigo
amigo. Prometo seguir eligiéndote, seguir trabajando en nosotros, seguir siendo el hombre que mereces todos los días de mi vida. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. No había un ojo seco entre los presentes. Incluso Esperanza y Diego estaban llorando, conmovidos por la profundidad del amor y compromiso de sus padres. Después de la ceremonia, hubo una pequeña celebración con familia y amigos cercanos. Mónica, quien había estado al lado de Carolina durante todo su viaje, levantó su copa para hacer un brindis. He conocido a Carolina desde que éramos adolescentes. He visto sus mejores momentos y sus peores momentos, y puedo decir con certeza que la mujer que está hoy aquí es la versión más fuerte, más sabia y más hermosa de ella misma. Mónica miró a Carolina con amor. Tu historia, Carolina y Ricardo, no es perfecta, pero es real, es honesta y es un testimonio de lo que es posible cuando dos personas están dispuestas a hacer el trabajo difícil. Brindo por ustedes, por su amor resiliente, por su familia hermosa y por muchos años más de crecimiento y felicidad juntos. ¡Salud!, dijeron todos al unísono. Esa noche, después de que todos se habían ido y los niños estaban dormidos, Carolina y Ricardo se sentaron en el balcón como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carolina pensativamente. ¿Qué?, preguntó Ricardo. Si pudiera regresar en el tiempo y prevenir que la traición sucediera, no estoy segura de que lo haría, admitió Carolina. Ricardo la miró sorprendido. ¿En serio? Sé que suena raro, continuó Carolina. Y no estoy diciendo que estoy agradecida de que pasara o que estuvo bien, pero esa experiencia terrible nos transformó a ambos. Me hizo más fuerte, más compasiva, más sabia. Te hizo más consciente, más comprometido, más auténtico. Y nuestra relación ahora es más profunda, más real, más fuerte de lo que era antes. No sé si hubiéramos llegado aquí sin pasar por ese fuego. Ricardo asintió lentamente. Entiendo lo que dices y tienes razón. A veces las experiencias más dolorosas son las que más nos transforman. No las buscaríamos voluntariamente, pero cuando llegan podemos elegir cómo responder a ellas, qué aprender de ellas. Exactamente, acordó Carolina. Y creo que eso es lo que quiero que nuestros hijos entiendan algún día cuando sean mayores, que la vida no es perfecta, que las personas no son perfectas, pero que siempre hay elección en cómo respondemos a los desafíos. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche y de la compañía del otro. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo finalmente. Soy el hombre más afortunado del mundo, no porque nunca cometí errores, sino porque cometí el error más grande posible, y aún así me dieron la oportunidad de enmendarlo, de crecer, de convertirme en una mejor versión de mí mismo. Y yo soy afortunada, respondió Carolina, no porque mi vida fue perfecta, sino porque aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo superar lo que pensé que era insuperable y que puedo amar profundamente, incluso después de haber sido profundamente herida. Se besaron suavemente, un beso lleno de años de historia, de dolor superado, de amor profundizado. Los años continuaron pasando. Carolina eventualmente publicó un libro sobre su experiencia titulado Más allá de la traición, una historia de perdón y redención. El libro ayudó a innumerables personas que estaban navegando situaciones similares. Ricardo se convirtió en un mentor no solo en su trabajo, sino en su vida personal, ayudando a otros hombres a ser mejores esposos y padres, compartiendo honestamente sus propios errores y el trabajo que hizo para cambiar. Juntos comenzaron a dar charlas para parejas sobre comunicación, perdón y reconstrucción de confianza. Su historia inspiró a muchos, no porque fuera perfecta, sino porque era real. Esperanza creció y se convirtió en psicóloga, especializada en terapia de parejas, inspirada por la historia de sus propios padres. Diego se convirtió en maestro, siguiendo los pasos de su madre, y Carolina y Ricardo siguieron juntos, año tras año, eligiéndose mutuamente, trabajando en su relación, creciendo tanto individualmente como en pareja. En su 50º aniversario de bodas, rodeados de sus hijos adultos, sus nietos y una vida llena de amor y significado, Carolina y Ricardo se sentaron una vez más en su balcón favorito. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Carolina, tomando la mano arrugada de Ricardo. Ricardo pensó por un largo momento. Arrepiento el dolor que causé. Siempre
siempre lo arrepentiré, pero no arrepiento el camino que ese dolor eventualmente nos llevó a recorrer. No arrepiento la persona en la que me convertí a través de ese proceso y definitivamente no arrepiento ni un solo día que he pasado contigo desde entonces. Carolina sonrió, sintiendo una paz profunda en su corazón. Yo tampoco. Nuestra historia no fue lo que imaginé cuando era joven. Fue más difícil, más dolorosa, más complicada, pero también fue más real, más profunda, más significativa. Una historia de amor imperfecta pero auténtica, dijo Ricardo. La única clase de historia de amor real que existe, respondió Carolina. Se quedaron sentados juntos mientras el sol se ponía, dos personas que habían vivido toda una vida juntas, que habían enfrentado lo peor y habían encontrado lo mejor, que habían aprendido que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la presencia de compromiso, y la voluntad constante de elegirse mutuamente, día tras día tras día. Y así termina la historia de Carolina y Ricardo, no con un final de cuento de hadas perfecto, sino con algo mucho más valioso. Una vida compartida, construida sobre cimientos de honestidad, perdón, crecimiento y amor resiliente. Una historia que demuestra que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más dolorosos y que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino elegir trabajar junto a una persona imperfecta para crear algo hermoso y duradero.